Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y poder compartir un poco de conocimiento e información en este punto tan importante y neurálgico que es el uso de la tecnología y evidentemente definir claramente las responsabilidades tanto en el ámbito obviamente docente como en el ámbito técnico, ¿no? Me corresponde a mí, como director de CS Training, eh, comentarles acerca del uso adecuado de los recursos que se acaban de entregar justamente a los docentes, a los colegios. Pero empecemos con una pequeña definición de lo que es ciberseguridad. Se ha mencionado en las exposiciones anteriores y me parece genial todo este tema de iniciativas que está teniendo el ministerio con la inducción de estos temas sumamente importantes. Muchas personas le tienen un poco de temor a la palabra ciberseguridad y en realidad simplemente es buscar que reducir los riesgos del uso tecnológico de los dispositivos que hoy en día forman parte exactamente de cualquier disciplina. Debemos de reconocer nosotros y tomar conciencia que la transformación digital que se define como la aplicación justamente de tecnología digital en los aspectos de la sociedad humana ya es una realidad. Entonces, no solamente en la parte docente, en la parte escolar, en la parte médica, en la parte de ingeniería, en la parte de abogacía, en todos los aspectos de la vida humana ya se incorpora la tecnología. Pero cuando empezamos a usar la tecnología y a intercambiar datos, a compartir datos entre dispositivos, el uso del Internet, navegación por Internet, almacenamiento de contraseñas, lectura de correos, compartir tareas, estamos viendo que la información fluye por una serie de componentes y es responsabilidad tecnológica, por un lado, mantener la privacidad de esa información, la confidencialidad de esa información. Y por otro lado, tratar de no exponer esa información, evidentemente, a personas que le van a dar un mal uso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no le tengamos miedo a la palabra ciberseguridad, es simplemente aplicar una serie de controles y reglas para minimizar justamente la parte de exposición de datos, en otras palabras, minimizar la parte de riesgos. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar hoy en día un poquito de los riesgos del uso de la tecnología. Vamos a ver en qué consiste el aprendizaje en familia, el nuevo concepto de higiene cibernética que viene asociado justamente con la parte de, digamos, hacer una relación, una analogía con la parte de lo que hacemos nosotros debido a esta cuarentena o esta pandemia. Evidentemente tenemos una higiene física, mayoritariamente por el uso de alcohol, de gel. Bueno, al igual que nosotros también nos protegemos, digamos, a través de una higiene corporal, también existe el concepto de higiene cibernética. Y al final vamos a hacerles algunas recomendaciones finales del uso de la tecnología. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Listo. Como les comentaba, existen un conjunto de riesgos. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo es una probabilidad de que algo ocurra. Entonces, el riesgo aumenta cuando nosotros no tenemos ningún tipo de control. Es responsabilidad de nosotros evaluar ese riesgo, ver que efectivamente existe una posibilidad de que algo se materialice, una amenaza se materialice, ¿no? Justo comentaba en las diapositivas anteriores en la presentación los conceptos de vulnerabilidades, riesgos, amenazas. Yo lo voy a definir rápidamente. Una vulnerabilidad va a existir cuando no existe un control, cuando algo carece de un control. Entonces nace un concepto de vulnerabilidad. El hecho de que un equipo no tenga un antivirus es una vulnerabilidad. El hecho de que un estudiante no haya aprendido conceptos de tecnología lo hace vulnerable porque no conoce. El hecho de que un docente no haya recibido una inducción de tecnología lo hace vulnerable. El hecho de que yo no identifique una página de internet, por ejemplo, que no es segura, hace vulnerable. Entonces, esa vulnerabilidad existe per se, siempre va a existir una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
comparamos la vulnerabilidad contra las amenazas. ¿Qué es una amenaza? La amenaza es un hacker. Una amenaza ya es el componente, es el virus, es el malware, que ahorita lo vamos a definir. Entonces, la posibilidad, el cálculo de que una amenaza ataque una vulnerabilidad, ese análisis se llama riesgo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es reducir la vulnerabilidad, hacer una reducción de la vulnerabilidad. La amenaza siempre va a existir, pero el riesgo se va a minimizar. Lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, con todos ustedes en esta charla, es hacerles una inducción, ponerles de conocimiento, por ejemplo, de los riesgos que existen y van a estar ustedes más precavidos. Entonces estamos aplicando un tema y un tipo de control. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Ok, hay una serie de terminologías que probablemente todos nosotros estemos escuchando. A nivel, si hago una analogía a nivel de los delitos que existen, los delitos siempre van a existir, pero cuando se utiliza equipo tecnológico ya se llama delito informático, por si acaso. El bullying existe, pero le llamamos ciberbullying cuando ya se usa tecnología. Acoso existe, pero le llamo ciberacoso cuando ya lo hago a través del uso de tecnología. Ojo, cuando hablamos del uso de tecnología estamos hablando exactamente de la incorporación de la transformación digital. No nos olvidemos que hoy en día los dispositivos ya pueden conectarse a una red. Es decir, las cámaras de video, los televisores, los edificios ya tienen controles inteligentes, los servidores, las tablets, los smartphones, por ejemplo, las puertas, hay termas, hay refrigeradoras, hay microondas, todos estos dispositivos ya se pueden conectar a la red y van a empezar a transmitir información. Entonces hay que tener mucho cuidado, proteger esa información. Entonces siempre le ponemos el prefijo ciber o cyber cuando hablamos de la incorporación de la parte de tecnología. Delito siempre ha existido. Ciberdelito, delito informático. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de delitos, probablemente la lista que yo he preparado no es excluyente, pueden haber otros más, pero estoy colocando los más importantes, ¿de acuerdo? Podríamos pasar a la siguiente, por favor, diapositiva. Gracias. Por ejemplo, phishing. Phishing viene de pescar. Estamos hablando de algunas definiciones de amenazas. Sabemos que, y vemos las noticias, que efectivamente hay robos bancarios, robos de bonos solidarios, hay gente que se conectó a una página web falsa. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un ataque que se llama phishing. Phishing viene de fish, pescar. Cuando un delincuente lo que hace es clona páginas web, o sea, hace páginas web falsas y envía mensajes de correo para que estas personas que reciben el correo, que no están preparadas, que no han recibido una inducción de que no deben de ingresar, por ejemplo, a un banco a través de un enlace de un correo, lo hacen. ¿Y qué hacen? Creen que es un banco, creen que es una institución financiera y colocan sus credenciales. Entonces el phishing lo que busca es robar tus credenciales de acceso, te roba la identidad y evidentemente el objetivo fundamental de un delincuente que ejecuta el phishing es robar el dinero. Pero el phishing no solamente es un phishing para robar dinero, o sea, uno puede clonar una página de un ministerio, puede clonar un hacker, obviamente, un delincuente, puede clonar una página de una institución para robar credenciales de acceso y luego hacer mal uso de esas credenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el phishing, no hacerle caso obviamente a correos ni a mensajes de texto que nos inviten a pincharlos y hacerle un clic porque nos van a llevar a otro lado. Entonces, esa parte es muy importante mencionarla. Sexting. Es muy claro que existe hoy en día el intercambio de información a través de mensajes de texto. Los mensajes de texto se le llaman SMS y también MMS. Esas terminologías tienen que revisarlas. Nosotros tenemos que aprender a convivir con estas terminologías. Inclusive los proveedores de servicios la usan. SMS, Short Message System, mensaje corto. Ese es el mensaje texto. Hoy en día los alumnos, los menores de edad, empiezan a intercambiar información de alto contenido, de alto voltaje, obviamente, es decir, fuerte, a través de ese tipo de mensajes.
¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay un tema psicológico, hay un tema de educación, hay un tema que va más allá de la parte tecnológica. Es decir, hay gente que se desinhibe porque prefiere enviar mensajes de texto. Hay que estar controlando, hay que estar monitoreando ese tipo de mensajes, evitar que eso ocurra. El grooming es la parte del acoso sexual de adulto a menores. Cuando ustedes escuchan la palabra grooming, que aparece inclusive cuando hacen reportajes a la policía, a la división de alta tecnología, que es la división que pertenece a la DIRINCRI, es cuando hay acoso. Ese acoso hoy día ha proliferado. Recuerden ustedes que hoy día una persona ya no sale a la calle, pero sale a Internet. La relación y analogía de riesgos es igual. Cuando yo salgo a la calle tengo problemas de asalto, robo, atropello. Cuando yo salgo a Internet tengo los mismos riesgos asociados a lo que es ciberdelito. Si yo me meto a sitios falsos, me van a atacar. Me pueden robar en Internet si me meto a sitios falsos. Me pueden robar identidad si me meto a sitios falsos. Entonces tenemos que tener cuidado y prever. ¿Puedo recibir información falsa? Sí. ¿Puedo empezar a recibir mensajes de acoso? O sea, ahorita lo vamos a detallar más adelante. Existe ese acoso porque obviamente las personas, sobre todo los menores de edad, normalmente no son monitoreados y deberían de ser monitoreados en cuanto a las páginas que visitan, en cuanto a la relación de, entre comillas, amigos que tienen en redes sociales. Las redes sociales son públicas y evidentemente si yo no tengo un control voy a empezar a recibir cualquier cantidad de contactos y cualquiera de ellos puede ser una persona totalmente diferente a la que aparece como perfil, ¿no? Yo veo la foto y veo un nombre, pero no sé quién está detrás de eso, ¿no? El ciberbullying existe per se, es decir, el ciberbullying antes se les hacía, el concepto de bullying obviamente es el acoso, la humillación de un menor de edad o de una persona en público, físicamente, aprovechándose de una debilidad, probablemente de una falta física, de un problema físico, etcétera. Hoy en día existe eso, pero lo hacen a través del ciberespacio y es más fuerte. ¿Por qué? Porque la exposición de la información de un menor de edad o de una persona es mayoritariamente elevada a la n potencia, porque yo puedo o cualquier persona empieza a rebotar la información en Internet y le hace daño moral a una persona, ¿no? Entonces hay un acecho, hay una humillación y esto es una realidad. Es decir, hay personas que empiezan a desacreditar no solamente a los estudiantes, inclusive a los propios profesores también crean campañas y empiezan a rebotar la información y empiezan a maltratarlos, a insultarlos, a humillarlos. Entonces el ciberbullying es eso, ¿ok? Como definición. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Recuerden ustedes, el tema de los challenge. El challenge es retos. Es muy común a nivel mundial que se generen retos por internet, ¿no? Recuerden el reto de la ballena azul, el reto del MOM, el reto de Benadryl, el reto de pastillas. ¿Qué es un reto por internet? Es exactamente una campaña en donde un conjunto de personas definitivamente desadaptados invitan a todos sus seguidores a realizar un reto. Y el reto obviamente es un reto sumamente peligroso. Los invitan pues a tomar pastillas, por ejemplo, a tomar jarabes en una unidad de tiempo determinada, los invitan a colgarse, a tirarse, etcétera. Entonces, es una realidad. El challenge son retos que existen en el ciberespacio. El siguiente es el spyware, por ejemplo, ¿no? Cuando yo use un dispositivo, yo estoy usando un dispositivo, sea tablet, sea laptop, sea PC, es muy probable que si yo instalo un programa de dudosa procedencia, ese programa pueda empezar a robarme información. Spyware es un programa espía y los programas espías sí existen y se controlan obviamente cuando yo tengo un buen antivirus y no instalo programas de dudosa procedencia. Eso es una realidad. Alguien puede estar con un spyware en su computadora y están robando la información y esa información está yéndose a los servidores de Internet. Spyware, programa espía. Los virus vienen de años. Lo que pasa es que todo esto forma parte de la definición como malware. Es decir, los virus que nacieron hace más de 20 años son programas maliciosos que entran a la computadora y tienen varios propósitos. El más importante es destruir la información de la computadora, empezar a volverla lenta, ¿no? Dañar archivos,
también a robar información. Entonces, los virus son programas maliciosos que son una realidad, van a ingresar a una computadora y van a ingresar obviamente cuando esta computadora esté desprotegida. Y ya vamos a hablar justamente del tema de controles, ¿de acuerdo? Ingeniería social. A ver, aquí es importante. El concepto de ingeniería social es justamente la parte del factor humano. El hacker de sombrero negro, vamos a mejorar la definición, lo que hace es investiga a una víctima para poder atacarla. La víctima puede ser, obviamente, un servidor, un dispositivo, pero también puede ser una persona. ¿Y cuál es el objetivo del hacker? Robarle información a la persona. Pero ¿cómo se la roba? Puede exactamente interactuar con la persona y el hacker tiene la habilidad de que esta persona, a través de una interacción, sea telefónica o personal, pueda robarle información astutamente, aplicando conceptos de ingeniería social. Cuando alguien recibe una llamada y dice, ¿cómo está? Buenos días, lo llamamos de la compañía de teléfonos tal, por favor, me pasa con tal persona, y la otra persona cree que es la compañía. Y le empiezan a preguntar, por favor, ¿cuál es su nombre, su DNI, su teléfono? Necesitamos, o sea, empiezan a mentir y hablan con tal capacidad los delincuentes, los ciberdelincuentes, que la persona que está en el teléfono, que no está preparada justamente para no decir más de la cuenta, empieza a soltar información. ¿Y qué hace el delincuente? Le robó la información. Normalmente, ¿quiénes son víctimas de ingeniería social? Los menores de edad, los adultos mayores, el personal doméstico que trabaja en casa que no está capacitado. ¿Se dan cuenta? Esta ingeniería social, el phishing es parte de la ingeniería social. ¿Por qué? Porque te llega un correo en donde realmente te trabajan psicológicamente porque te dicen, ¿no? Tienes que actualizar tus datos de la tarjeta del banco porque si no se te va a bloquear la cuenta bancaria. O tienes que reenviar este mensaje porque si no se te va a bloquear. Y la gente se asusta, cree en el correo y cae, ¿no? Entonces, la ingeniería social es un aspecto de la vida humana en donde nosotros nos curamos prácticamente con una correcta inducción. En los centros laborales eso existe. Hay gente que ha delatado a su jefe porque han llamado haciéndose pasar por otra organización y un asistente que no estuvo preparado empezó a dar demasiada información, ¿no? Eso ocurre, es una realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. El ransomware. Ransom viene de recompensa. A ver, y esto es uno de los factores de robo, de, digamos, de amenaza mayor en el último año. Y fue una predicción del año 2019 al año 2020. Ustedes han escuchado hablar que en muchas empresas del Estado, por ejemplo, han llamado justamente al centro de recuperación, al SECDI, porque se les ha cifrado la información, se les encripta la información. Ransomware es cuando un malware entra a la computadora de una persona y lo que hace es encriptar la información. Encriptar justamente es lo siguiente, el siguiente término, significa colocar en un lenguaje, o sea, proteger, cifrar la información para que otra persona que no es la propietaria no la lea. Y el que tiene la clave, obviamente, va a abrir y va a descifrar la información, ¿no? Y va a entender lo que dice ahí. Lamentablemente, un ransomware es un software malicioso que cuando entra a una computadora cifra la información y luego pide rescate. Y eso ha ocurrido, ocurre actualmente. Empezó a ocurrir en España, recuerdan, hace un par de años, desde España vino hasta Perú, vino a la zona latinoamericana, un ransomware, el NotPetya, el WannaCry, por ejemplo, que son programas que empezaron a entrar a las computadoras y cifraban toda la data. O sea, tu información vital importante quedaba cifrada y luego recibías un mensaje. Deposítame $3,000 y te doy la clave para que puedas abrir la información. ¿Se dan cuenta? Eso se llama secuestro de información. ¿Es una realidad? Por supuesto que es una realidad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de algunas definiciones que tienen que ver con ataques informáticos, obviamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Uno de los elementos importantes, fíjense, es la parte del acoso. El acoso es, la mayoría de personas reciben exactamente las denuncias. Yo tengo oportunidad de trabajar, obviamente, con Dirincri y se recibe mucha información de ciberacoso.
Es cuando obviamente la persona tiene mucha información, la persona ha repartido, ha compartido mucha información y las personas que tienen esa información empiezan a realizar publicaciones falsas, empiezan a acosar a la víctima, empiezan a revisar todo lo que esta persona publica, dónde va, dónde viene, qué escribe, qué no escribe, replican esa información, empiezan a enviar mensajes difamatorios, empiezan a manipular a otras personas, o sea, hacen fuerza de grupo para que esta persona reenvíen información nociva. Existe una falsa victimización, es decir, hay una razón no correcta para realizarlo. O sea, se cree una víctima para que se genere un ataque. No hay propósito legítimo, no existe, no hay, o sea, el ciberacoso no se justifica por ningún lado. Pongo un poco el tema de desamparo legal, en realidad sí, sí hay, porque ya se ha mejorado el tema del delito informático, la penalización de esto. Lo que pasa es que hay un tema de anonimato y hablábamos o sea, en la primera charla que comentó justamente el Roberto, mencionaba acerca del convenio de Budapest. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales están en el extranjero. Entonces, como yo voy y le pido información a Facebook, a Google, a Instagram de que me están atacando. Entonces, el acuerdo de Budapest significa justamente el apoyo legal internacional que me va a permitir hacer seguimientos y pedir información, obviamente, al extranjero, ¿no? Existe ciberacoso entre adultos, ciberacoso sexual, ciberacoso escolar. Entre los propios menores empiezan a acosarse. Eso hoy en día es una realidad, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, fíjense todo lo que hemos hablado. Existe un conjunto de riesgos asociados en el uso de tecnologías. Esto no me tiene que asustar porque en realidad es una realidad. O sea, yo ya estoy en el mercado, estoy usando tecnología. Ok, ¿qué necesita el padre, el profesor, el estudiante, la sociedad? En principio necesita aprender para poder enseñar. El aprendizaje en familia es la parte más importante a la cual nosotros nos estamos refiriendo y que seguramente ha sido reforzado en las diferentes charlas. Los niños saben utilizar mucho la tecnología. Tú le das un smartphone a un niño de 5, 6, 7 años y probablemente lo sepa usar más que las personas adultas, que muchas personas adultas. Entonces ellos han nacido con la tecnología. Entonces cuando un niño le pide ayuda al papá, probablemente el papá no esté tan preparado, ¿no? O cuando le diga, ¿sabes qué? Necesito protección de Internet, probablemente el papá no esté tan al tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un aprendizaje en familia, es decir, el esfuerzo necesario para poder cortar esa brecha. Es decir, el adulto, el papá, el profesor necesitan aprender, no necesariamente el concepto de tecnología, pero sí lo que yo estoy mencionando acerca de los riesgos asociados para poder apoyar al niño. Porque si no va a resultar al revés. El niño me va a enseñar a mí, ¿no? El niño va a enseñar al papá o al profesor. No, nosotros tenemos que tener la capacidad de usar la tecnología para poder suplir esos vacíos. Saber que tengo que ir a internet a colocar un control parental. Saber que tengo que actualizar mi antivirus. Entonces, esos conceptos son una realidad. Pongo aprendizaje en familia porque esto es un tema en donde hay que sentarse y hay que trabajarlo. El papá tiene que prepararse, la mamá tiene que prepararse, el tutor tiene que prepararse en conceptos fundamentales y transversales. Repito, son transversales porque todo lo que cualquier disciplina hoy en día utiliza la parte de tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí viene el tema de higiene cibernética, ya estamos terminando, un par de minutitos más. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la higiene cibernética? Exactamente los pasos que debe realizar un usuario que utiliza una computadora, un smartphone, una tablet y mejorar su seguridad cibernética. Así como yo llego a mi casa, ¿no? Recuerdan ustedes, hace 4 meses llegabas a tu casa y en tu propia casa ya pasas un control de bioseguridad, ¿no? Igual yo llego a mi casa y automáticamente mis hijas me ponen el alcohol, el gel, ¿no? Me cambio los zapatos. Eso es un protocolo que yo estoy generando de bioseguridad y me va a servir perfecto. Lo mismo hay que hacer en el uso de los equipos hoy en día. Los equipos no pueden permanecer de manera estática. ¿Por qué? Porque los equipos tienen una vida, los equipos los utilizo todos los días.
el tiempo que una persona pasa es de, un niño podría estar pasando 4 o 5 horas diarias, probablemente un poco menos, pero en ese promedio un adulto pasa 8 o 10 horas, hasta 12 horas pueden estar pasando utilizando dispositivos. Esos dispositivos necesitan un mantenimiento y una revisión. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿qué es software actualizado? Las tablets, las laptops usan un sistema operativo y los smartphones, ese sistema operativo siempre recibe revisiones. ¿Eso qué significa? De que se encuentran vulnerabilidades y el propio fabricante te dice, oye, actualiza el producto. ¿Por qué? Porque he parchado algunos sistemas de seguridad. Entonces, tú recibes esos mensajes. Entonces, lo que necesitamos hacer es verificar que nuestros equipos estén actualizados para que los hackers no ingresen aprovechando esa vulnerabilidad. Segundo, ¿qué es una copia de seguridad? Nosotros tenemos datos en los teléfonos, en los smartphones, en las tablets. Esa data se podría perder. Debería yo de proteger la información o en la nube o en un dispositivo externo. ¿Para qué? Para evitar que se me copie. En el final, si yo he realizado una copia y al final viene el ransomware que yo les comentaba, yo ya estoy cubierto, por lo menos tengo una copia de seguridad que me va a salvar. Antivirus licenciado, esta parte es importante. Las máquinas tienen que tener un antivirus. Si no tienen un antivirus, no tengo un guardián en la computadora o en el smartphone o en la tablet. Necesito esto. ¿Por qué? Porque los virus van a estar constantemente llegando y un antivirus que no es licenciado, que hay veces es pirata, vamos a usar el término que ya es un poco común, no actualiza. Llega un momento en que no se actualizan las listas de virus. Entonces mi máquina puede infectarse. Usemos antivirus licenciados, legales y mantengámoslos actualizados. Uso de contraseñas seguras, importantísimo. ¿Qué es una contraseña segura? Es una contraseña que no es una palabra común que la pueda encontrar en un diccionario. No es el nombre de mi hijo, ni en mi cumpleaños, tampoco es el nombre del equipo de fútbol al cual yo soy hincha. No. Definir contraseña segura significa definir una frase, por ejemplo, una frase larga y reemplazar algunos caracteres por caracteres especiales o números, pero no evidenciar esa contraseña ni relacionarla con algún aspecto personal. Lo primero que va a hacer hacker es usar ingeniería social y va a decir, a ver, ¿cuál es el cumpleaños del señor Castañeda? Ah, ya listo, este es el cumpleaños y va a probar. Y efectivamente, hace 20 años la mayoría tenía como contraseña su fecha de cumpleaños. O tenía su nombre más el año, ¿no? Yo me llamo Álvaro, ¿cuál es tu contraseña? Álvaro 2020 le ponen. Y eso es cierto, muchos de ustedes se van a reír, pero la mayoría pone ese tipo de claves. No, yo no, entonces le voy a poner Álvaro 2021. Usar contraseñas seguras significa usar contraseñas largas, mayor a 8 o 10 caracteres, y que tengan caracteres especiales. Caracteres especiales significa pues arroba, el signo porcentaje, el signo de... y guardarlas en un sitio seguro. Eso es importante y no ser predecibles. El acceso a Internet de manera segura es básico. Yo no puedo empezar a navegar a páginas inseguras. Los profesores, los padres deberían de incorporar controles parentales. Pregunta, ¿existen programas o aplicaciones para control parental? Claro que sí. Es más, lo tiene Google, Link Google tiene protección, Microsoft también tiene protección, Cisco tiene protección y hay un sinnúmero de productos que inclusive algunos gratuitos que me permiten tener control parental. Eso significa de que una tablet puede tratar de acceder a una página sospechosa y gracias al control parental esa tablet va a recibir una alerta, el profesor recibe una alerta y le dice, el alumno tal involuntariamente está tratando de ingresar a una página y se le bloquea. El control parental me permite tener horarios de acceso. Las personas van a usar tablet, probablemente llega un momento en que hagan una tarea determinada. Entonces, eso es el control seguro que se ha mencionado, el control seguro de Internet. Internet es libre. Uno puede empezar a buscar Pato Donald o buscar un nombre de una película y le puede salir una página totalmente nociva y ofensiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es así. Entonces, hay que tener controles parentales. Listo. Siguiente diapositiva. Algunas preguntas. Bueno, solamente como resumen, hemos hablado de los riesgos asociados, de los cuidados que tienen que tener ustedes, de la higiene cibernética, hemos hablado del aprendizaje de familia que me parece sumamente
Importante. Adelante. Entonces, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta para la seguridad de la información generada en una tableta? Esa sería la primera pregunta. Correcto. Una tablet es un dispositivo para conectarlos a Internet. Lo que voy a definir es, aplica tanto a una tablet o a un smartphone o a una computadora. Correcto. Es casi igual. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? En principio, las tablets, como yo mencionaba hace un momento, necesitan en principio conectarse a una red segura. Por ejemplo, ¿no? La tablet va a ser portátil, entonces la red que es una red Wi-Fi. Hay veces las personas se conectan a una red Wi-Fi que no es administrada por ellos. Hay que tener cuidado porque por la red Wi-Fi también pueden haber robos de información. Pueden atentar por ahí también. Entonces, eso. Lo que mencioné también era de mantener la tablet segura en el ámbito de la instalación de parches. Es decir, el software debe estar totalmente actualizado. Tercero, el control parental o el control de filtro de contenido para una navegación correcta. ¿De acuerdo? Y un factor muy importante que no mencioné es que ante la sospecha o recibir una alerta, el estudiante, el niño, cuando reciba un mensaje sospechoso de una red social, un mensaje de SMS, un mensaje WhatsApp, lo que tiene que hacer es informar al tutor, al profesor, al padre, de que está recibiendo ese tipo de mensajes, no quedarse callado y denunciar el tipo de acoso. Esa parte es sumamente importante porque hay gente que calla por temor. Entonces, el control parental lo que va a hacer es registrar eso. Recuerden ustedes, un padre de familia o un profesor puede revisar las actividades que se están desarrollando y puede ver esa información. No confundamos el ámbito de privacidad. Hay personas que dicen, no, es la privacidad de mi hijo. Un niño de 8 años tiene cierta privacidad. Claro, pero ese tipo de privacidad es la frontera que yo tengo que definir exactamente analizando el tema del riesgo. Obviamente yo no voy a dejar libre a un niño de 8 o 10 años, ¿no? Bien, muchas gracias, Álvaro. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para la higiene cibernética de los estudiantes? ¿No? Justo que fue lo último que mencionabas en la exposición. Adelante, por favor, Álvaro. Perfecto. Exactamente, ¿no? La higiene cibernética es, digamos, ¿no? Yo enciendo mi laptop y lo primero es revisar el antivirus, revisar la conexión a Internet, revisar que todo esté activado, que todo esté al día y que no tenga ningún mensaje de alerta, por ejemplo, ¿no? Si veo que el antivirus está desactualizado, si estoy viendo que no tengo una conexión estable a Internet y no tengo un filtro adecuado, entonces tengo que tener mucho mayor cuidado. Es decir, siempre hay pasos que tengo que seguir yo para poder conectarme a un equipo de manera segura. Esto es todos los días, o sea, así como uno se baña todos los días, uno tiene que revisar todos los días el equipo que está utilizando, porque los ataques y los riesgos, la materialización justamente de estas amenazas es en cualquier momento. En cualquier momento pueden atacar a las computadoras por un mensaje de correo, etcétera, ¿no? O por la descarga de una tarea de repente que es común en el uso de una tableta. Si la máquina no está preparada para filtrar, va a ser efectivamente blanco de un virus o de un malware y no queremos que ocurra eso, ¿no? Listo. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.